Para preparar estas exquisitas tortillas de yuca necesitamos el ingrediente principal, que es la yuca. Entonces, en nuestra huerta tenemos yuca, nos vamos a ver las yucas. Bueno, como yo tengo las yucas aquí mismo en mi huerta, y nos vamos al lugar que están las yucas. Vamos por aquí, llevo las herramientas, machete, llevo la lampa y el asadón. Con eso sí, vamos a ver las yucas. Y han de decir, la huerta, doña Vicky, está puro monte. Es que no tengo muchas manos y no me avanzo. Entonces vamos a ir a sacar las yucas. Ahorita concentrémonos en las yucas. Ya mismo llegamos donde están las yucas. Es cerca, tenemos la suerte de tener las yucas, pero miren, aquí mismo. Y también una hermosa vista. ¿Sí ven esa vista? Qué lindo que está. Aquí es muy bonito, muy bonito. A mí me gusta venir aquí a la finca porque es bien despejado, una hermosa vista. Miren estos árboles, tremendos. Ahí abrazamos un rato al árbol. ¿Saben decir? Eso nos pasa, es energía buena. Así es que vamos avanzando porque si no nos vamos a atrasar. Bueno, ya estoy llegando al lugar. Miren cómo tengo las yucas. ¿Sí ven? Pero aún le falta, porque yo tengo sembrado. Mi mami sabe decir, de menor a mayor hay que sembrar, para que no se nos madure de una sola las yucas. Entonces eso les falta todavía unos 2 meses y ya tenemos yuca. Vamos, ahí están las yucas que ya están listas para preparar nuestras comidas. Vamos por aquí. Hemos llegado al lugar de las yucas ya, donde ya están maduras. Miren, solo de ver nomás, ya están los tallos más gruesos, ya tienen sus pepitas. Ahí la yuca ya está lista para comer. Miren, acá les voy a indicar cómo. Voy a sacarme el sombrero, verán. Así tenemos que ver la yuca también florece. ¿Dónde estaban las pepitas? Miren. Las yucas cuando ya están con estas pepitas, quiere decir que está lista para comer. Miren. Si ven las pepitas y sus flores, ahí sí ya podemos comer la yuca. Hay ciertas yucas. Hay unas yucas que son más rápidas, hay otras que demoran más. Y así, las variedades de yuca. ¡Ay, miren, pero qué! Como les dije yo, miren, miren estas yucas. Miren. ¡Qué hermosas yucas! Miren. Ya he cavado todo alrededor, vamos a ver si ya se ha aflojado algo mismo. Ya está más suave. Eso. Ya estoy sacando. Ya, ay. Vamos a ver qué tanto. Miren. Miren qué hermosas yucas. Esta está en su punto, no está, saben decir, ni muy vieja, ni muy tierna. Está en su punto esta. A ver, vamos a cortar. Y poner. Miren, cómo está esta yuca de linda. Y ahorita que la yuca está cara, Dios mío, hay que valorar a los del campo. La yuca, un plátano, está demasiado caro. Y nosotros, como tenemos aquí en la finca, dando gracias a Dios, no tenemos que comprar. Si es que unos no valoran los productos del campo, a veces sacan al mercado a vender. Dicen, rebájeme. Miren,
hasta que produzca esa yuca, imagínense qué tiempo, 7 meses, la más rápida que es, 8, 9, un año. Y hasta eso toca estar limpiando y todo, imagínense. Entonces hay que valorar las cosas del campo. Ya terminamos esta, vamos con otros. Hemos terminado de sacar las yucas. Ahora sí, a cortar todo para llevar a la casa. De qué hermosas yucas, Dios mío. Unas más grandes que mí, ve. ¿Sí ven? Yo que soy grande y me pasa. Y me pasa esas yucas. Miren esta yuca. Para comerse con quesillo, con queso, con carne. Ve, ya se han estado queriendo pasar. Así vamos a terminar de cortar toda la yuca. Y nos fuimos a la casa con mi bastón. Bueno, me van a ayudar a cargar, ya saben. Producción tiene que ayudarnos en algo. Porque si no, está solo con la cámara ahí. Me va a ayudar a llevar. Si es que nos fuimos. Y nos fuimos. Miren, uno estaba yéndose ya con las yucas. No podía dejar este orito, que ya se estaba pasando y comiendo los pájaros. Miren, pero, si ven, bien gordita como la dueña. Qué lindo este orito. Y no hace mucho tiempo que lo sembré. Ve, ya tenemos. Ve, ya ha estado pasando. ¿Y qué iba a dejar eso? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, pues no tengo que dejar y llevar. Ya tengo para un molido y se come también así. Se cocina con cáscara cuando están pintones. Si es que nos vamos también con esto. Y estamos dejando la planta sin cortar. De apurados. Como que el sombrero no se vaya a ir la planta al cerco. Ahí sí, una deuda con el vecino. Exacto. Eso. Dejamos cortando eso para que esa plantita crezca libre, nada le moleste y empiece a cargar pronto. Ya está listo. Ahora sí, nos vamos. Hemos llegado ya a la casa. Ahora sí, a pelar las yucas, porque este es el segundo paso. Esas yucas son bien suaves. Se pela así, de esta manera. Miren, pero esas yucas, ¿sí ven? Qué suavitas que están. De una le sacamos la ropa. Vas poniendo ahí. Acá hay otra. Y también hay de esta manera de pelar. Nosotros cuando éramos niños pelábamos así. Ahora ya pelamos de otra manera. Verán. Así sabíamos hacer con mis hermanos. ¿Quién gana o a quién que no se le arranque la cáscara? ¿Quién sale con todo hasta el final? Vamos a ver si me sale ahora. ¡Ay! Ya perdí. Ya perdí. Verán. Acá arriba creo que le cogí muy grande. Pero vamos a ver cómo nos sale. Ahí. Esto está dañado. ¿Qué es la yuca? No quiere colaborar. Ya, ahí sí. Ya se arrancó. Los más pequeños saben, cuando se arranca saben estar enojadísimos, porque los más grandes ya sabíamos poder. Y eso ahorita a mí me está ganando. Verán, así. Miren. ¿Sí ven? Así sabíamos pelar. ¿Y quién no hace arrancar la cáscara hasta terminar? Así. ¿Sí ven? Así se pela de otra manera.
Era divertido estar ahí. Cuando empezábamos a pelar yucas ya sabíamos estar nosotros ahí todos. Ahorita en el teléfono nada, no les divierte pelar una yuca. El sombrero me estorba. Así vamos a terminar de pelar todas las yucas. Hemos terminado de pelar las yucas, ahora sí vamos a lavar y luego a cocinar. Sí pesa. Miren, pero mis hermosos pollitos, ellos siempre andan conmigo, son mis bebés. ¿Listo? Muy bien, producción, está bien pilas con la llave aquí para lavar las yucas. Eso, abrimos. Esto es como una hidrolavadora. Ahí. Solo con la fuerza ya lava las yucas. Listo, vamos a lavar esta tina para luego poner las yucas lavaditas acá. Primeramente la tina. Porque aquí en la finca no tenemos muchos recipientes, muchas ollas. Cuando ya me venga a vivir por completo aquí, ahí sí va a tener de todo. Acá nos ayudan las hojitas de los plátanos, de los guineos y así en la finca. Pero no hay que hacerse problemas por una cosa simple. Hay soluciones. Eso lavamos bien. Y luego sí, para poner la yuquita lavada aquí. Estamos lave y lave las yucas. Miren. Listo, ahí sí. A la tina. Aquí nos cogimos un saquillo. Esto sí saca bien sacadito el barro que está pegado en la yuca. Listo. Hemos terminado de lavar, ahora sí a picar. Así se pica para que se cocine más rápido. Miren, así. Ahí se cocina bien rápido. Así tenemos que hacer todos. Los que están delgaditos, ahí solo hay que trozarles y ya. Miren, así. Rapidísimo. Y luego sí a cocinar. Bueno, ahora sí a prender la candela. Exacto, aquí en el campo se prende de esta manera. Listo. Ahora sí, la olla al fuego. Y las yucas a la olla. Ay, vamos a ver si avanza. Listo. Ahí sí, las yucas. ¡Ah! Exacto. Ay, miren, unas se han quedado enteras. Ya por eso le vamos a cortar. Y listo. Tapamos y listo. Esperamos que se cocine y regresamos. Partir la leña porque está... Exacto. Muy gruesa. ¡Un accidente! ¡Se me viró la olla! ¡Las yucas! Ahora sí. Las yucas. ¿No les ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Creo que tengo que volver a sacar. ¡Ay, ay! ¡Qué ira! ¡Ay! Casi apagó la candela. Vamos a ver las yucas cómo están en su cocción. ¡Wow! Está llegando en su punto final. Después de un pequeño percance, dijo mi papi, ya está de nuevo cocinadito las yucas. Vamos a sacar ya. Listo, ahora sí están listas las yucas para hacer las tortillas.
Ahora sí llegó el momento de hacer la masa para las tortillas. Acá están las yucas bien calientes y bien cocinaditas. Ustedes me han de preguntar, doña Vicky, pero no sacó las venas de la yuca. Acá está, en este momento lo estoy sacando, miren. Y esto sale más fácil cuando ya está cocinado. ¿Sí ven? Y ahorita yo voy a poner todo en esta tina y voy a majarle. Y ahí más fácil todavía se salen esas venitas. Así es que vamos a poner acá y empezar a hacer la masa para las tortillas. Bueno, para hacer esta masa necesitamos esta herramienta. El mazo al hombro estoy llegando. Necesitamos esto. Así es que hacemos la masa de esta manera. ¿Sí? O no sé ustedes cómo le llaman a esta herramienta. Ahí me dicen. En diferentes partes hay de tener otros nombres. Pero aquí así le dicen. Miren cómo está la yuca, pero de linda, Dios mío. Así tenemos que majarle bien. Bien, bien, bien. Exacto. Acá ya tenemos para hacer las tortillas el quesillo. Acá tenemos los huevos, la sal y ya la masa lista. Ya como vieron, ahí está lista la masa. Ahora sí, vamos a aplastar el quesillo para poner el relleno. Bueno, ya tengo amasado el quesillo. Ahora sí, empecemos a hacer la masa. Ya hicimos la masa. Es que aquí es fácil y sencillo, como siempre doña Vicky prepara. Acá tenemos los huevos, eso tenemos que agregar acá en la masa. Los huevos van a decir, ¿por qué doña Vicky están así los huevos? Es que es el nombre de cada gallina que pone los huevos. Entonces ahí sí no nos equivocamos. Acá están los huevitos. Vamos. Huevo de la gallina Lupe. Vamos, este huevo de la gallina Juanita. Huevos criollos, ya saben. Esos huevos de gallina de doña Delfina. Así se llama la gallina. ¿Sí ven? Ahí tenemos que ir amasando y viendo cuántos huevos nos entran. Yo así cuando hago poquito pongo 1 o 2 huevitos. Como esto es bastante, entonces tenemos que poner bastantes huevos. Listo. Así vamos a poner huevitos. Luego sal. Esto es fácil. Para hacer unas tortillas, muy fácil. Exacto. Y nuestras planchas, miren, están listas. Están ahí calentándose para ahí pasar las tortillas. Ahora sí, vamos a ir. Como les dije, vamos poniendo los huevos y mezclando. Según cómo nos va quedando, ponemos más o si no, le quitamos. No, de quitar no podemos, porque ya está agregado. Si no, tenemos que... Exacto. Así, así y así tenemos que hacer la masa. Ahora sí, ya tengo lista la masa, todo preparado con todos los ingredientes. Y aquí está el queso. Tal vez ustedes digan, doña Vicky, no le va a alcanzar el queso para esta masa, porque está bastante. Unos no les gusta con el queso, entonces ahí yo les voy a indicar de diferente manera. Los que quieren con queso y los que no, no. A ver, vamos a hacer. Las tortillas se hacen así. Por lo general son pequeñas, porque si no se saben partir cuando se les hace muy grande. A ver, rellenamos de queso y volvemos a cerrar. Listo. Y solo se les hace así. Si les quiere pegar, tienen que ponerle agüita y ya. Las tortillas son así. Si quieren hacer más grandecitas, no pasa nada. Y luego se le lleva ya listo. Nosotros estamos haciendo en una piedrita volcánica. Como pueden ver, ahí vamos a poner. A ver, muy bien producción, he estado pendiente ahora. Exacto, acá tenemos el mantelcito aquí en la finca. Nosotros vamos a ir poniendo aquí. Vamos haciendo y vamos poniendo. Listo, producción, ¿se me puede pasar un poquito de agua? Aquí ya tengo mi agüita. ¿Puedo tomarme un poco? No. Vamos a sentar. Verán, se coge agüita, se moja las manos para hacer otro de nuevo. Miren.
Se pone agüita, no hay ningún problema en esto. Ponemos así. Ponemos el queso. Esas ricas tortillas pueden ser para un desayuno, no quedaría nada mal. Con una tacita de café. Miren. Producción, no me ha pasado la cuchara para el quesillo, miren. Listo. Ya tenemos otra. Ahí. Casi son como los yapingachos, pero estos tienen relleno. Así vamos a seguir haciendo. Bueno, ya tenemos las tortillas, miren, elaboraditas, porque el espacio está muy pequeño y no hemos terminado de hacer lo que está en la tina. Y luego vamos a ir haciendo y poniendo a la piedrita volcánica. Ahorita sí ya nos toca poner a la piedrita. Exacto. Pero qué lindura. Estas tortillitas de yuca bien sanas y naturales. Así vamos a poner todo en la piedrita. Ay, un poquito pasadito, pero no pasa nada. No, sí está bien ese. Eso. Así. Miren qué lindas estas tortillitas de yuca. Ya está listo. Ahora sí vamos sacando. Los que ya están, miren, se despegan nomás de la piedrita. Exacto. Eso también ya está. Qué ricura, Dios mío. Pero aquí, ¡ay! En eso no nos va a dar mucho. Tenemos que volver a poner en la tina. Ahí sí, porque están bastante. Ay, miren, como que se desbarató una tortilla. Pero aquí no ha pasado nada. Continuamos con los demás. Ya tenemos todas las tortillas listas. Miren qué cantidad nos ha salido. Y tenemos aquí nuestro cafecito. Está bien cargadito. Ya como ya está de noche. Con esas tortillas de yuca. Ay, ay, ay. Está caliente. Quiero cogerme la más grande, pero están calientes, calientes. Miren, ¿ustedes sí han comido esas ricas tortillas de yuca? A ver, pegamos un mordisco a ver qué tal. Qué rica, Dios mío. Con esa tacita de café no quedó nada mal. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video.